Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de los postreros días. Hoy estudiaremos la resurrección de Jesús, apariciones posteriores, parte 2. En la lección anterior repasamos las apariciones de Jesús después de su resurrección. Luego del anuncio de su resurrección, hecho por los ángeles, se le apareció a María Magdalena, a las mujeres que dejaron el sepulcro, a los discípulos de Emaús, a Simón Pedro, al resto de los discípulos, excepto a Tomás. Todas estas apariciones fueron el mismo día que resucitó. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ese primer día de la semana, los ángeles no solo les anunciaron la resurrección, sino que les dijeron que tenían que ir a Galilea, donde se encontrarían con el Señor. Ese domingo, día de resurrección, marcado en el calendario como el 16 de Abib, era el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que se celebraba durante 7 días. Vale la pena destacar que fue la mejor fiesta de los panes sin levadura que hayan pasado estos discípulos. Y ese mismo domingo de resurrección se celebraba otra fiesta solemne, la fiesta de las primicias, según Levítico 23, 9 al 14. Jesús fue el primer resucitado para no morir jamás. El Mashiach es la primicia, dice 1 Corintios 15, 23 en la Biblia mesiánica Kadosh. Por lo que toda esa semana y en obediencia a la ley de Moisés estuvieron en Jerusalén. Deuteronomio 16, 16. 8 días más tarde, el Señor se les vuelve a aparecer a todos los discípulos en el aposento alto. Y en esta oportunidad estaba Tomás. Estas primeras apariciones fueron en Jerusalén. Terminada la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos, siguiendo las instrucciones del Señor, se dirigen hacia Galilea. El equipo misionero tenía que seguir trabajando y planificando, y en Jerusalén no lo iban a poder hacer con tranquilidad. Además, Galilea era el centro de operaciones. Estando en Galilea, una linda mañana en que los discípulos habían planificado ir a pescar, el Señor se les aparece por tercera vez. En esa reunión, el Señor muestra ante los demás apóstoles a un Pedro restaurado y al que no se le debe recriminar nada por el error cometido. Sabemos del hecho es porque fue parte de los acontecimientos narrados durante la noche del arresto de Jesús, pero del mismo no se volvió a saber. A Pedro no se le recriminó por ese error y debemos aprender mucho de esta parte de la Escritura. Lucas y Marcos no hablan de este viaje a Galilea. Juan y Mateo sí lo hacen. De hecho, Jesús ya les había hablado de que se verían en Galilea después de resucitado. Eso está en Mateo 26, 32 y Marcos 14, 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 16 al 20. La mayoría de películas que he visto sobre Jesús muestran esta escena y las palabras que en ella se mencionan en el momento en que Jesús asciende. Y eso es un error de los guionistas. Luego hablaremos de la ascensión del Señor. Esta se llevó a cabo en Betania, cerca de Jerusalén, y esta palabra la dijo Jesús estando en Galilea en otra de sus apariciones a los discípulos. Recuerda que la tercera fue en el mar de Galilea y ahora es en un monte. Puede que esta sea la cuarta aparición. De hecho, Lucas escribió: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. En esos 40 días ya llevamos registradas 4 apariciones con los discípulos en forma grupal y unas cuantas más a individuos. Y seguiremos hablando de otras apariciones. Pero por ahora, centrémonos en esta comisión dada a los discípulos en el monte de Galilea. Es muy similar a la dada durante su primera aparición a los discípulos en Jerusalén y registrada por Marcos, Lucas y Juan.
Por cierto, en esta reunión no estaba Tomás. Este recordatorio fue necesario por varios motivos. Durante la primera aparición hubo un encuentro de emociones que difícilmente pudieron haber puesto una buena atención a lo que Jesús les decía. En esa primera aparición les abrió el entendimiento soplando sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 50 días más tarde recibirían el poder del Espíritu Santo, según la promesa. El Espíritu Santo morando en ellos. De eso vamos a hablar posteriormente. Fueron muchas las cosas las que acontecieron en esa primera aparición. Entre ellas, y como ya hemos comentado, la gran comisión desde el punto de vista de Marcos, Lucas y Juan. Esto lo estudiamos en la lección pasada. Ahora ya Jesús les ha mostrado que en verdad es Él, que ha resucitado. Ha comido con ellos, les ha aclarado muchas cosas y aún ha resuelto situaciones que estaban pendientes. Es el momento de seguirle dando instrucciones. Él sabe que ya no será mucho el tiempo que pasará con ellos. Se acercaba otra fiesta solemne judía, la fiesta del nuevo grano, conocida como Pentecostés. Y en los planes trazados por Dios, desde antes de la fundación del mundo, ese día debía suceder algo que haría temblar el mundo espiritual. Eso lo tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29. Regresando a Mateo 28, 16, la Biblia dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En esta aparición, los que inmediatamente reconocieron que era Jesús, le adoraron. Algunos dudaban. Pienso que no era que dudaban en su resurrección, pues ya se les había presentado, había comido con ellos, había aclarado dudas. Pienso que la duda estaba en esa aparición, si realmente era él o no. La palabra distazo, traducido como dudaban, también significa vacilar. Entonces podríamos decir que ellos vacilaban, tenían dudas de que realmente en esa aparición fuera el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿Quién le dio esa potestad? Pues se la dio Dios en la persona del Padre. Pedro en Hechos 2:36 corrobora esta afirmación. Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo escribió, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Ciertamente, Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y si Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, ¿cuánta autoridad tiene el hombre? Ninguna, ni en el cielo ni en la tierra. Por lo tanto, estando en Galilea, no le dio autoridad a Pedro sobre los demás apóstoles, ni sobre los demás discípulos. Eso lo estudiamos en el texto de Juan 21, 15 al 19, ya comentado en su contexto en la lección anterior. Tampoco en Mateo 16, 13 al 19, le dio supremacía a Pedro. Lo que sí le dio fue la bendición de abrirle las puertas del reino, o sea, le dio las llaves para abrir las puertas del reino a toda la humanidad a través de la predicación del evangelio. Fue el primero en predicarle tanto a judíos como a gentiles. A judíos en Hechos capítulo 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y si no le dio a Pedro autoridad, mucho menos a los que se hacen llamar sucesores de Pedro. En la lección anterior mencionamos el único caso de sucesión apostólica que aparece en las Escrituras. Y fue cuando Matías sustituyó a Judas Iscariote. Y si Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, tampoco ningún hombre
sea evangelista, sea anciano, obispo, pastor, tiene algún tipo de autoridad. Toda la autoridad la tiene Jesús. Y como lo mencioné en la lección anterior, lo que Jesús sí ha tenido y sigue teniendo son embajadores. El apóstol Pablo escribió: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:20. Embajadores en nombre de Cristo, quienes ejercemos la autoridad de Cristo expresada en su palabra. O rogamos en nombre de Cristo, dice el apóstol. Embajadores cuya tarea principal es llamar a la gente a que se reconcilie con Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. Y es por esa autoridad que tiene Cristo tanto en el cielo como en la tierra, que Él manda a hacer discípulos a todas las naciones. Y a esos creyentes hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús ha mandado, y Él prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y esto lo hace por medio de la presencia del Espíritu Santo. Enseñando la palabra de Cristo, se hacen discípulos verdaderos. Juan 8, 31 al 32. Y Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A esos discípulos verdaderos se les llamó cristianos. En Hechos capítulo 11, versículo 26. Se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice la palabra de Dios. Por lo que Jesús mandó a ser cristianos, solo cristianos, sin ningún otro nombre, sin ninguna otra denominación, que lejos de unir, tal y como Cristo lo pidió en la noche que fue entregado, según Juan 17, 20 al 23, lo que hace es dividir, como lo escribió Pablo en 1 Corintios 1, 10 al 13. Cristo quiere cristianos, discípulos verdaderos que permanezcan en su palabra. Jesús resalta en esa oración de Juan 17, 20 al 23, que la unidad es por seguir su palabra, que es la misma palabra apostólica, por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ese ellos es o se refiere a los apóstoles, y no siguiendo la palabra que ha sido cambiado por los hombres en el transcurso de la historia. Si usted sigue estos estudios, se va a dar cuenta cómo ha sido cambiada a través de los siglos que han pasado hasta este siglo XXI. Esos discípulos, los que creen en la palabra de Cristo, deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, por la autoridad de Dios, para entrar en la familia de Dios y ser añadidos a su iglesia. Hechos 2, 41 y 47. Y esa es una enseñanza que no debe ser cambiada y debe ser enseñada una y otra vez por cada discípulo que vaya conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Él estará con su iglesia hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo que iba a enviar y del cual también estudiaremos en postreras lecciones. Bautismo significa inmersión. Cristo manda a que seamos sumergidos en el agua para entrar en su familia. Hay muchos versículos que avalan lo que yo estoy diciendo y que ya hemos estudiado en anteriores oportunidades. Esta gráfica nos representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Al fondo vemos unas cruces que representan la muerte. En primer plano vemos la losa donde fue puesto el cuerpo de Jesús, sin el cuerpo de Jesús, dentro de la tumba. Y en el plano vemos a la piedra corrida, mostrándonos de esta manera la resurrección. Apariciones del Señor resucitado hasta el momento. Se le apareció a María Magdalena en el sepulcro. Ahí están los textos bíblicos.
a las mujeres que dejaron el sepulcro, a los discípulos de Emaús, una historia bastante interesante analizada en la lección anterior. Se le apareció a Simón Pedro, según Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5, a 10 de los apóstoles, exceptuando a Tomás, ese primer día de la resurrección. 8 días después, se le apareció a los 11, ahí estaba Tomás. Luego fueron a Galilea y se le apareció a 7 discípulos cerca del mar de Galilea. Otra historia importante de restauración del apóstol Pedro, también estudiada en la lección anterior. A 11 apóstoles en el monte de Galilea, acabamos de estudiarlo, cuando les mandó a enseñar y hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol Pedro, cuando le predicó el evangelio a los primeros gentiles, Cornelio y familia, expresó: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 40 al 43. En primera instancia, Dios quiso que se le manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a los que leímos en la lista anterior. Luego el Señor tuvo otras apariciones, no registradas en los evangelios, pero sí en la carta que Pablo escribió a los Corintios. Y como vamos a ver en esta oportunidad, no solo se le apareció a los discípulos, sino se le apareció a dos que en un principio no creían en él. El credo más antiguo de la iglesia. Ustedes ven ahí una gráfica que representa al credo de Nicea, el año 325 después de Cristo. De este concilio vamos a hablar en lecciones posteriores cuando lleguemos al siglo IV en la historia de la iglesia. Mucha gente cree que el credo más antiguo de la iglesia es el credo de Nicea, pero entre los círculos cristianos hubo un credo que circuló a escasos años de la muerte de Cristo, como lo estudiaremos en breve, y este fue el que recibió Pablo y siguió transmitiendo. Y este no es otro que el que tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8, que dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El siguiente extracto lo tomé del libro El caso de Cristo de Lee Strobel, quien entrevistó al doctor Gary Habermas, un reconocido y ferviente luchador de la enseñanza sobre la resurrección de Cristo. Hablando de 1 Corintios 15, 1 al 8, el doctor Gary Habermas comentó: el eminente erudito Joaquín Jeremías se refiere a este credo como la tradición más antigua de todas. Y Ulrich Wilkens dice que indudablemente se remonta a la fase más antigua de la historia del cristianismo primitivo. Esto hizo surgir la pregunta de cuán primitivo es el credo. ¿Cuán lejos puede remontarse? Pregunté. Respondió el doctor Gary Habermas: sabemos que Pablo escribió 1 Corintios entre los años 55 y 57 después de Cristo. Indica en 1 Corintios 15, 1 al 4, que ya ha transmitido este credo a la iglesia de Corinto, lo cual coloca la fecha mucho antes, durante su visita allí en el año 51 después de Cristo.
Por lo tanto, el credo se estaba utilizando dentro de los primeros 20 años de la resurrección, lo cual es bastante temprano. Sin embargo, estoy de acuerdo con varios eruditos que lo remontan a una época anterior, a unos 2 a 8 años después de la resurrección, o del 32 al 38 después de Cristo, cuando Pablo lo recibió ya sea en Damasco o en Jerusalén. Por lo tanto, este material es increíblemente temprano, testimonio primitivo, sin artificios, del hecho que Jesús se apareció vivo a escépticos como Pablo y Jacobo, al igual que a Pedro y al resto de los discípulos. Sin embargo, protesté, dijo Strobel, no es un relato de primera mano. Pablo está dando la lista de segunda o tercera mano. ¿No disminuye eso su valor como evidencia? Para Habermas, no. Tenga presente que Pablo afirma personalmente que Jesús se le apareció también a él. Por lo tanto, esto constituye un testimonio de primera mano. Y Pablo no tomó esta lista de un extraño que cruzó en la calle. La perspectiva predominante es que la recibió directamente de testigos oculares, los propios Pedro y Jacobo, y procuró con diligencia confirmar su precisión. Esa era una afirmación fuerte. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Strobel. Concuerdo con los eruditos que creen que Pablo recibió este material 3 años después de su conversión, cuando hizo un viaje a Jerusalén y se encontró con Pedro y Jacobo. Pablo describe ese viaje en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, donde emplea una palabra griega muy interesante, historeo. No estaba familiarizado con el significado de la palabra. ¿Por qué es significativo?, preguntó Strobel. Porque esta palabra indica que no fue de visita social cuando se encontró con ellos. Demuestra que fue en un viaje de investigación. Pablo estaba actuando como un perito investigador, alguien que estaba corroborándolo detenidamente. Por lo tanto, el hecho de que Pablo confirmó los hechos en persona con 2 testigos oculares que se mencionan específicamente en el credo, Pedro y Jacobo, esto le otorga más peso. Uno de los pocos eruditos judíos del Nuevo Testamento, Pinchas Lápide, señala que la evidencia a favor del credo es tan fuerte que puede considerarse una declaración de un testigo ocular. Esto lo tomé del libro El caso de Cristo de Lee Strobel en una entrevista que le hizo al doctor Gary Habermas. La lista de Pablo. En la lista de las apariciones que Pablo escribió a la iglesia en Corinto y que, como leímos, es parte de un credo muy antiguo en la iglesia, están la aparición a Cefas o Simón Pedro, también avalada por Lucas capítulo 24 versículos 34. La aparición a los 12, según Juan 26 al 29, también lo confirma. Pablo menciona a los 12 porque era la manera en que se conocía y se diferenciaba el grupo de los apóstoles de los demás. Lea Juan 20, 24 y Hechos 6, 2. Así como Juan escribió en el Apocalipsis acerca de que las puertas llevarán el nombre de los 12 apóstoles, y para ese tiempo ya eran 13, si contamos a Matías y a Pablo, según Apocalipsis 21, 14. El número 12 representa al pueblo de Dios. Así como el mismo Juan en Apocalipsis 7, 5 al 8, habló de las 12 tribus de Israel, siendo en realidad 13 tribus. En esa oportunidad no mencionó la tribu de Dan. Como podemos observar, en la lista de Pablo no están las apariciones a las mujeres, ni a los discípulos camino a Emaús, ni la aparición hecha cuando no estaba Tomás, ni la de Galilea. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Eso también nos habla los evangelios en Mateo 28, 16 al 20. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A continuación, estudiaremos acerca de estas últimas apariciones, las cuales son muy importantes porque se le aparece a una gran multitud, se le aparece a un hermano carnal que era escéptico y se le aparece a un enemigo de la fe, perseguidor de la iglesia. Apareció a más de 500 hermanos. Para esta parte del estudio volveré a citar la entrevista que le hizo el periodista Lee Strobel al doctor Gary Habermas en su libro El caso de Cristo.
El credo de 1 Corintios 15 es el único pasaje de la literatura antigua que afirma que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Los evangelios no lo corroboran. Ningún historiador secular lo menciona y para mí constituye una señal de advertencia, dijo Strobel. Si eso realmente sucedió, ¿por qué nadie más habla de ello? Le pregunté a Habermas. ¿No creería que los apóstoles lo citarían como evidencia donde quiera que fueran? Como observa el ateo Michael Martin, uno debe concluir que es extremadamente improbable que este incidente haya ocurrido en realidad y que por lo tanto indirectamente arroja dudas sobre Pablo como fuente confiable. Todo esto fue lo que le dijo Lee Strobel a el doctor Gary Habermas. Esta observación molestó a Habermas. Bien, es pura y simple estupidez decir que esto arroja dudas sobre Pablo, respondió, sonando asombrado y molesto porque alguien hiciera esa alegación. Hágame un favor. En primer lugar, aunque solo esté registrado en una sola fuente, resulta ser el pasaje más antiguo y mejor autenticado de todos. Y eso sí que es algo. En segundo lugar, parece que Pablo tuvo cierta cercanía a estas personas. Él dice, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo conocía a alguna de estas personas o se lo dijo a alguien que las conocía y sabía que todavía estaban con vida y dispuestos a ser entrevistados. Ahora deténgase a considerarlo por un momento. Uno nunca incluiría esa frase a menos que tuviera la seguridad de que esas personas confirmarían que en verdad sí habían visto a Jesús con vida. Quiero decir que Pablo prácticamente estaba invitando a las personas a que lo corroboraran por sí mismo. No lo habría dicho si no supiera que lo iban a respaldar. En tercer lugar, cuando uno tiene una sola fuente, se puede preguntar, ¿por qué no hay más? Sin embargo, no puede decir, esta fuente única es despreciable sobre la base de que ningún otro la retoma. No se puede degradar a esta única fuente de esta manera. Por lo tanto, eso no pone en duda a Pablo para nada, créame. A Martín le encantaría poder hacerlo, pero no lo puede hacer en forma legítima. Este es un ejemplo de cómo algunos críticos quieren quedarse con el pan y con la torta. Generalmente denigran el relato de la resurrección de los evangelios para favorecer a Pablo, ya que se le considera la autoridad principal. Sin embargo, en este asunto, cuestionan a Pablo a favor de textos en los que, para empezar, no tienen tanta confianza. ¿Qué revela esto acerca de su metodología? Todavía me costaba imaginarme esa aparición de Jesús ante una multitud tan grande, pensó Strobel. ¿Dónde debe haber ocurrido ese encuentro con 500 personas? Le pregunté. Bueno, en los campos de Galilea, especuló Habermas. Si Jesús pudo alimentar a 5,000, podía predicar ante 500. Y Mateo sí menciona que Jesús apareció en una montaña. Quizás allí hubo más gente que los 11 discípulos. El caso de Cristo de Lee Strobel entrevista al doctor Gary Habermas. Luego se le apareció a Jacobo. Después apareció a Jacobo, 1 Corintios 15:7. ¿Quién era este Jacobo? En el grupo de los 12, 2 hombres llevaban este nombre. Jacobo, el hijo de Zebedeo, según Mateo 10:2, y Jacobo, el hijo de Alfeo, Mateo 10:3, conocido como Jacobo el menor. En la palabra de Dios encontramos otro hombre con el nombre de Jacobo o Santiago. Y este fue el escritor de una de las cartas que tenemos en el canon del Nuevo Testamento y fue un gran líder en la iglesia de Jerusalén. Puede consultar Hechos 12:17, Hechos 15:13, Hechos 21:18 y Gálatas capítulo 2, versículo 9. Este hombre, junto con Pedro, recibió a Pablo cuando éste fue a Jerusalén. Pablo escribió, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1:18-19. Pablo lo identifica como el hermano del Señor, corroborando de esta forma lo escrito por Mateo, cuando señaló que así se llamaba uno de los hermanos carnales del Señor.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. En este pasaje los teólogos católicos lo identifican o bien como pariente de Jesús, pues argumentan que la palabra hermanos, adelfos en el griego, tiene esa connotación. Y eso es cierto. Esta puede traducirse o bien como hermano, hijo de los mismos padres, o como pariente cercano. Pero otros teólogos católicos argumentan que son hijos de José en su anterior matrimonio, pero no de María, la esposa de José y madre de Jesús. Esto está explicado en la lección María, la de las Escrituras, en el canal de YouTube. Ya anteriormente les había dado el link en lecciones anteriores. Esta aparición es sumamente importante porque Jesús se le está presentando vivo, resucitado, a alguien que supo que fue condenado y crucificado. Aunque no estuvo presente en el momento de la crucifixión, supo que esto había sucedido. A alguien que no creía en él, Juan 7:5, era escéptico. Alguien que pensaba que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, Marcos 3:21. Fue al primer no discípulo que se le presentó vivo, pero era alguien muy especial, su hermano en la carne. Y esta aparición hizo que otro de sus hermanos, Judas, también nombrado en Mateo 13:55, quien se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, el que escribió la carta de Judas, también se convirtiera al Señor. Luego vamos a encontrar a estos dos hombres junto con su madre y el resto de los apóstoles en el aposento alto. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jacobo llegó a ser, junto con Pedro, ancianos de la iglesia en Jerusalén. Hechos 15:1-21. Estuvo presente en el único concilio autorizado por el Espíritu Santo, el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Pasado el tiempo, continuó siendo una de las tres columnas baluarte de esa congregación, Gálatas 2:9, Hechos 21:18, indicándonos con esto que su fe fue verdadera, que fue permanente. Un escéptico que se convirtió a Cristo de manera fidedigna. De escéptico a creyente verdadero. Según Josefo, en la Antigüedad de los Judíos, libro 20, capítulo 9, versículo 1, Jacob murió apedreado siendo Ananías sumo sacerdote. Para entonces había muerto Festo, el procurador romano, siendo sucedido por Albino. Josefo dice, siendo Anán, o sea, Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Esto sitúa la muerte de Santiago el Justo antes de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en la década de los 60 del primer siglo, en algún momento entre el 62 y el 64. Entre los Jacobos tenemos entonces a Jacobo el hijo de Zebedeo, a Jacobo el hijo de Alfeo o Jacobo el menor y a este Jacobo o Santiago el Justo, el hermano del Señor. Después se apareció a todos los apóstoles. Esta segunda aparición que describe Pablo hecha a los apóstoles podría tratarse de la segunda aparición narrada por Juan en Juan capítulo 20, versículos 26 al 29, o aquella que describe Lucas en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos antes de su ascensión. Lucas 24, 50 al 53, Hechos 1, 9 al 11. Personalmente creo que se refiere a esta última. Es interesante hacer notar que hasta ese entonces solo había 11 apóstoles. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Hechos 1:13. Luego elegirían a Matías en lugar de Judas Iscariote. Y luego, como estudiaremos a continuación, el último apóstol de Jesucristo, Pablo. Después
se le apareció a Saulo de Tarso, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15:8. La aparición del Señor resucitado a Saulo de Tarso es algo muy especial, pues sucedió tiempo después de su ascensión al cielo. Ya la iglesia había sido establecida en el año 33 después de Cristo, y el evangelio se había esparcido por toda Judea. De hecho, Saulo fue uno de los que impulsó la expansión del evangelio, pero desde el bando equivocado, al ser cómplice de la persecución que los judíos emprendieron contra la iglesia después de la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 1. Cuando Esteban murió, Saulo, o como posteriormente se le conocería como Pablo, era menor de 40 años. La Biblia dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, por lo que Pablo fue contemporáneo con Jesús. Saulo había nacido en Tarso, según Hechos 22:3, pero estudió en Jerusalén. Él mismo lo testificó. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Hechos 26:4. Estudiando a los pies de uno de los grandes maestros de Israel. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:3. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hechos 26:9-10. La expresión yo di mi voto nos describe que Pablo tenía un gran puesto de influencia dentro del judaísmo. Algunos argumentan que pudo ser miembro del Sanedrín. Ahora bien, para ser miembro del Sanedrín tenía que ser un hombre casado. Claramente, para cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, no era un hombre casado. Él escribió, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. 1 Corintios 7:8. Pablo para ese entonces estaba solo. Pudo haber estado soltero o viudo. Si antes de convertirse al cristianismo fue un hombre soltero, no pudo haber pertenecido al Sanedrín, pero debió haber sido un hombre de gran influencia dentro del judaísmo. Si antes de convertirse al cristianismo fue un hombre casado y enviudó, pues sí pudo ser miembro del Sanedrín. Hay quienes piensan que por causa de su conversión al cristianismo, su esposa lo dejó y está dentro de las cosas que tuvo que hacer a un lado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. No descarto ninguna de esas hipótesis. Lo cierto es que Pablo tenía gran influencia en las altas esferas del judaísmo, pero siendo contemporáneo con Jesús, habiéndose criado en Jerusalén, teniendo un puesto de influencia dentro del judaísmo, al punto de dar su voto y consentir en la persecución de los cristianos, nos hace pensar que pudo haber conocido o al menos haber oído de Jesús. Los evangelios no mencionan ningún encuentro entre Jesús y Saulo, pero habiendo sido Jesús una piedra en el zapato para el liderazgo judío, de seguro al menos debió haberlo oído nombrar. Tal vez Pablo o Saulo, por algún motivo, durante el tiempo del ministerio de Cristo, tuvo que ausentarse de Jerusalén. Saulo se convirtió en uno de los grandes perseguidores de la iglesia y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:11. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo pudo haber pasado entre el establecimiento de la iglesia y el encuentro de Saulo con Jesús.
pero fue el tiempo suficiente para que la iglesia se multiplicara. Unos datan el encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco, unos 2 o 3 años después de la muerte de Cristo, que es el mismo año del establecimiento de la iglesia. Otros lo colocan un poco más allá. Fue yendo a perseguir a los cristianos a una de esas ciudades extranjeras que ocurrió el evento que nos ha traído hasta aquí. El Señor Jesús se le apareció. Él mismo lo contó de la siguiente manera. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 15 al 18. Pablo en 3 oportunidades dijo que había sido Jesús el que se le había aparecido. Hechos 9, 5, Hechos 22, 8, Hechos 26, 15. El mismo Jesús al que le había declarado la guerra. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, 9. Es interesante la manera como lo escribió Lucas en Hechos 22. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Hechos 22, 7 al 8, primera parte. En este momento, Pablo sabe que está aconteciendo algo sobrenatural. Dios le estaba hablando. La pregunta, ¿quién eres, Señor? Va referida a Dios. No imaginó nunca que la voz que hablaba con él le respondería, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hechos 22, 8b. La impresión de este hombre debió haber sido impactante. El Jesús al que él perseguía era precisamente con el que estaba hablando. Y la respuesta de Pablo fue, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos 22, 10. Lo que quiero resaltar en este momento es que la primera vez que Pablo usó la palabra Señor del griego Kyrios en Hechos 22, 8 fue para Dios. Pero la segunda vez que usó esta palabra en Hechos 22, 10 es para Jesús. Esta palabra significa supremacía, supremo en autoridad. Esto es, como sustantivo, controlador. Por implicación, Señor, como título de respeto. Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Pablo declaraba por primera vez el señorío del Cristo. Los judíos eran monoteístas. Pablo declara a Jesús como Kyrios, Señor Supremo, un título que un judío solo le daría a Dios. Y eso fue lo que comenzó a enseñar. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9, 20 al 22, demostrando que Jesús era el Mesías, era el Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, 17 al 21. ¿Para qué se le apareció Jesús resucitado a Pablo?
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Hechos 26:16. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18a. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18b. Pablo fue nombrado apóstol de los gentiles. Ahí están todas las citas bíblicas. En casi todas sus cartas, cuando se presenta, declara su apostolado, ya que este no fue aceptado por un gran número de creyentes judíos que incluso llegaban a las iglesias gentiles a desmentirlo. Dios, en defensa de su apostolado, le permitió hacer señales de apóstol. 2 Corintios 12:12, Romanos 15:18 al 19. Así como la aparición a Jacobo fue especial por ser este un escéptico y el primer no discípulo al que se le presentó el Señor resucitado, la aparición a Pablo también es sumamente importante, porque no solo no era discípulo, sino un enemigo de la fe. Pablo vio al Jesús que él perseguía y que sabía habían crucificado. No solo lo vio, sino que confesó su señorío. Comenzó a predicar que Jesús era Señor y Dios de la misma naturaleza del Padre. Fue nombrado apóstol de los gentiles y murió por Cristo. Apariciones. Entonces tenemos apariciones del relato en los evangelios y en la lista de Pablo. Apareció a María Magdalena en el sepulcro, a las mujeres que dejaron en el sepulcro, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a Pedro en Jerusalén, también Pablo lo reseñó, dijo, apareció a Cefas, apareció a los 10 apóstoles en el aposento alto en Jerusalén, exceptuando a Tomás. Apareció a los 11 de los apóstoles en el aposento alto en Jerusalén, incluyendo a Tomás. Pablo lo reseñó como apareció a los 12. Ya explicamos por qué Pablo dice a los 12. Apareció a 7 discípulos cerca del mar de Galilea, a 11 apóstoles en el monte de Galilea. Apareció a más de 500 discípulos. Apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Apareció a los discípulos en el monte de los Olivos y apareció a todos los apóstoles, así lo reseña el apóstol Pablo. Luego vino su ascensión, del cual hablaremos luego, y la 12ª aparición fue a Saulo de Tarso. Mateo, Marcos y Juan, ahí están los textos, dan fe de la aparición del Señor a las mujeres y con ello ratifican el testimonio de las mismas. Dada la baja credibilidad otorgada al testimonio de una mujer en ese momento, confirman que no fue un invento apostólico. Esto lo estudiamos en la lección anterior. La mayoría de los eruditos piensan que la razón por la cual esta aparición no está incluida en la lista de testigos citada por Pablo es la inutilidad de citar a las mujeres testigos, por lo que ya hemos reseñado. Luego dice que apareció a Pedro en Jerusalén. Pablo dice a Cefas. La aparición a Pedro está atestiguada independientemente por Pablo y Lucas, 1 Corintios 15:5 y Lucas 24:34, y es universalmente reconocido por los críticos como histórico. Apareció a 10 de los apóstoles en el aposento alto y a 11, incluyendo a Tomás, 8 días después, según Pablo a los 12. La aparición a los 12 está atestiguada independientemente por Pablo, Lucas y Juan. 1 Corintios 15:5, Lucas 24:36, 43, Juan 20:19 al 20. Y también es indiscutible por los eruditos históricos. Apareció a 7 discípulos cerca del mar de Galilea y a 11 apóstoles en el monte de Galilea. Mateo, Marcos y Juan atestiguan de manera independiente la aparición de Jesús a los discípulos en Galilea. Marcos 16:7, Mateo 28:16, 17, Juan 21. Las apariciones tienen lugar en Jerusalén durante la fiesta de los panes y levadura, luego en Galilea y luego viajan nuevamente a Jerusalén. Según el relato del Evangelio, se presenta en el Monte de los Olivos, pero antes se le presentó a más de 500 discípulos, se le presentó a Jacobo, el hermano del Señor, y luego Pablo reseña lo mismo que en los Evangelios, a todos los apóstoles en el Monte de los Olivos. Después vino la ascensión y Lucas escribió.
Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:1-5 en la Nueva Traducción Viviente. Y años más tarde, pues se le apareció a Saulo de Tarso, que fue la 12ª aparición. De las 12 apariciones registradas en el Nuevo Testamento, 4 fueron a personas individuales: a María Magdalena en el sepulcro, a Pedro en Jerusalén, a Jacobo, el hermano del Señor, y a Saulo de Tarso. 8 fueron grupales: a las mujeres que dejaron el sepulcro, a los 2 discípulos en el camino de Emaús, a 10 de los apóstoles en el aposento alto, luego a los 11 apóstoles, a 7 discípulos cerca del mar de Galilea, luego a 11 apóstoles del monte de Galilea, a más de 500 discípulos y a todos los apóstoles allá en el monte de los Olivos. Hay quienes dicen que estas apariciones no fueron más que alucinaciones. Para estudiar mejor esta parte, quiero que vayamos nuevamente al libro El caso de Cristo de Lee Strobel en su entrevista con el doctor Gary Habermas. Quizás los testigos fueron sinceros al creer que vieron a Jesús. Quizás registraron con precisión lo que sucedió. Sin embargo, puede ser que hayan estado viendo una alucinación que los convenció de que estaban en presencia de Jesús cuando en realidad no era así, preguntó Lee Strobel. Habermas sonrió ante la pregunta. ¿Conoces a Gary Collins?, me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Seguro, respondí, lo conozco. Estuve en su oficina hace poco para entrevistarlo para este mismo libro. ¿Cree que es un psicólogo calificado?, preguntó Habermas. Sí, contesté débilmente, porque me daba cuenta que me estaba preparando algo. Doctor, profesor durante 20 años, autor de numerosos libros sobre cuestiones psicológicas, presidente de una asociación nacional de psicólogos. Sí, seguro lo consideraría calificado. Habermas me alcanzó una hoja de papel. Le pregunté a Gary acerca de la posibilidad de que se tratara de alucinaciones y esta es su opinión personal. Me dijo y leí el documento. Las alucinaciones son apariciones individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Ciertamente no son algo que un grupo de personas puede ver, ni es posible que una persona pueda de algún modo inducir una alucinación en otra persona. Dado que la alucinación existe solo en este sentido personal, subjetivo, es evidente que otros no pueden presenciarla. Ese, anunció Habermas, es un problema grande para la teoría de la alucinación, dado que hay reiterados relatos de que Jesús se apareció a muchas personas que contaron lo mismo. Contamos 8 apariciones en grupales. Y hay varios argumentos más acerca de por qué las alucinaciones no pueden dar cuenta de sus apariciones, continuó. Los discípulos se encontraban temerosos, dubitativos y angustiados después de la crucifixión, mientras que las personas que alucinan necesitan tener una mente fértil de expectativa o anticipación. Pedro era cabeza dura, por Dios. Jacobo era un escéptico. Ciertamente no eran buenos candidatos para las alucinaciones. Asimismo, las alucinaciones son comparativamente inusuales. Por lo general son producto de las drogas o de privaciones físicas. Las probabilidades son que usted no conoce a ninguna persona que alguna vez haya tenido alucinaciones que no fueran causadas por una de estas dos opciones. Sin embargo, se supone que debemos creer que en el transcurso de varias semanas, personas de todo tipo de trasfondo, de todo tipo de temperamento, en varios lugares, todas ellas tuvieron alucinaciones. Eso es forzar la hipótesis bastante, ¿no es así? Además, si establecemos que los relatos de los evangelios son confiables, ¿cómo explica que los discípulos comieran con Jesús y lo tocaron?
¿Cómo camina con 2 de ellos por el camino de Maús y qué de la tumba vacía? Si la gente solo imaginaba que veía a Jesús, su cuerpo estaría todavía en la tumba. Pensé, está bien. Si no fue una alucinación, quizás fue algo más sutil, dijo Strobel, o pensó Strobel. ¿Pudo haber sido un caso de pensamiento colectivo en el que unos convencen a otros de que vieron algo que no existe? Le pregunté. Tal como lo observó Michael Martin, una persona llena de celo religioso puede ver lo que quiere ver y no lo que realmente tiene delante. Habermas se rió. ¿Sabe? Uno de los ateos con los que debatí, Anthony Flew, me contó que no le gusta que otros ateos usen ese último argumento porque es un arma de doble filo. Tal como observó Flew, los cristianos creen porque quieren, pero los ateos no creen porque no quieren. En realidad, hay varias razones por las cuales los discípulos no pueden haberse persuadido a creerlo unos a otros. Como centro de su fe, había demasiado en juego. Murieron por defenderlo. ¿Acaso alguno de ellos no hubieran reconsiderado el pensamiento colectivo más adelante y se hubieran retractado o simplemente hubieran desaparecido silenciosamente? ¿Y qué de Jacobo, quien no creía en Jesús, o de Pablo, quien perseguía a los cristianos? ¿Cómo llegaron a que los convencieran de haber visto algo? Aún más, ¿y qué de la tumba vacía? Y para rematar, esta perspectiva no da cuenta del lenguaje directo de visión en el credo de 1 Corintios 15 y otros pasajes. Los testigos oculares, por lo menos, estaban convencidos de que habían visto a Jesús vivo y el pensamiento colectivo no explica este aspecto muy bien. Habermas hizo una pausa lo suficientemente larga como para tomar un libro y terminar su argumento con una cita del prominente teólogo e historiador Karl Braden. Hasta los historiadores más escépticos concuerdan en que para el cristianismo primitivo, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un hecho real de la historia, el propio fundamento de la fe y no una idea mítica salida de la imaginación creativa de los creyentes. A veces, concluyó Habermas, la gente se agarra de un pelo al tratar de dar cuenta de las apariciones. Sin embargo, nada encaja mejor con toda la evidencia que la explicación de que Jesús estaba vivo. El caso de Cristo, Lee Strobel entrevista al doctor Gary Habermas. Las apariciones de Cristo resucitado fueron apariencias físicas y corporales. Los discípulos lo tocaron, comieron con él e incluso prendió brasas para asar el pescado. Hemos estudiado acerca de 2 evidencias concluyentes de la resurrección de Jesús: la tumba vacía y las apariciones. En la próxima lección estudiaremos acerca de otra evidencia que reafirmará nuestra fe. Esta fue la resurrección de Jesús, apariciones posteriores, parte 2 en nuestra serie Los Postreros Días. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.